Quiero presentar a ustedes al doctor José Francisco García, español de origen, médico, asesor de recursos humanos de la OPS, médico familiar, uno de los mayores impulsores de la medicina familiar en España, y pues que tiene una gran experiencia en lo que es atención primaria. En realidad, el título de la conferencia abarca los dos aspectos, medicina académica y su relación con la atención primaria en salud. Él va a desarrollar este tema y nos va a demostrar este vínculo que existe entre el trabajo académico, la investigación y lo que es la atención primaria, que se encuentra en una encrucijada en este momento. Las preguntas se harán por vía del chat para poderlas comentar aquí al doctor José Francisco y que pueda responderlas. Entonces damos la palabra sin más al doctor José Francisco García Gutiérrez para que nos presente este tema que vincula medicina académica y atención primaria en tiempos de la pandemia. Por favor, José Francisco, adelante. Un segundo, que he tenido un problema al compartir la pantalla. ¿Se me oye bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Mil disculpas, un segundo, que estaba intentando compartir la pantalla y se me ha caído la conexión. Muy bien, ¿ahora se me escucha y se ve la pantalla bien? Perfecto. Doctor Abreu, por favor, me avisa cuando llevemos más o menos 35 minutos o así, para que haya por lo menos unos 20 minutos para las preguntas. En primer lugar, agradecerles muchísimo la invitación a participar en esta reunión. Por dos razones. Una, porque uno de los últimos buenos recuerdos que tengo antes de la pandemia fue que estuve con ustedes en la reunión de Durango. En segundo lugar, porque creo que es un tema muy importante y muy cercano a mi trayectoria y digamos, a mis intereses, que es la cuestión de la atención primaria. Y dado el tiempo reducido que tenemos para la presentación y la enorme cantidad de temas que quisiera cubrir, pues empezaremos hablando de que mucha gente está hablando de que estos son tiempos sin precedentes. Yo pienso que son tiempos con muchos precedentes. Y voy a utilizar tres precedentes para introducir el tema que nos ocupa de la medicina académica y la atención primaria, aunque gran parte de mi presentación va a estar centrada en una reflexión sobre la situación de la atención primaria, y dejándoles a ustedes para la discusión y para, digamos, el resto del tiempo y quizás de la reunión, ver qué es lo que ANFEM y las facultades de medicina que están afiliadas piensan hacer alrededor del fortalecimiento de la atención primaria en un momento histórico, digamos que complejo, y en el que además parece que en su país, en México, existe en principio una buena receptividad al tema del apoyo de la atención primaria, tanto desde el nivel académico como el de los sistemas de salud. Como primer precedente, creo que es importante hablar de solidaridad. Y de solidaridad porque antes de que se iniciara la pandemia, la OMS había decretado el año 2021
como el año de los trabajadores de salud y de los servicios sociales. E incluso antes de la pandemia se habían hecho proyecciones sobre las que se pensaba que se iban a necesitar crear alrededor de más de 40 millones de puestos de trabajo para el año 2030 en relación con los servicios de salud a nivel mundial, y muchísimos de ellos estaban en los países de América Latina y del Caribe. Entre medias nos llega la pandemia, no voy a entrar en los temas de lo que ha ido sucediendo en la pandemia, que seguramente están ustedes más al tanto que yo, pero sí que quiero llamarles la atención sobre un documento que fue publicado hace 3 días, que es un llamamiento conjunto de la OMS y de otras instituciones sobre las acciones inmediatas que se les están pidiendo a nivel mundial a los países para la protección de los recursos humanos de salud, así como la necesidad no solamente de proteger, sino también de invertir y de cuidar en las condiciones de trabajo. Les invito a que busquen el documento en el internet porque creo que es muy relevante y hace mucho hincapié en la cantidad de enfermos y de muertos que ha habido entre los trabajadores de salud. Se calcula que, por lo que han declarado en los países, más de 100.000 trabajadores de la salud han muerto durante la pandemia, probablemente han sido muchos más no declarados, y esto está generando, y creo que esto es importante para el tema que vamos a tocar, está generando en muchos países algo que en el mundo anglosajón se está llamando the Great Resignation, que lo vamos a poner en español algo así como digamos, la gran huida o el gran abandono. Porque una cosa que está sucediendo a nivel mundial es que muchos profesionales de la salud, también muchos profesionales de la educación en salud, están abandonando sus puestos de trabajo y moviéndose a otras áreas. Esto va a recrudecer la situación de antemano que ya teníamos, y me sirve para decir que mi presentación desafortunadamente no va a decirles nada nuevo. Lo que vamos es a repetir hasta la saciedad todo lo que llevamos repitiendo durante los últimos más de 40 años relacionados con la necesidad de la atención primaria y de una serie de argumentos que lo tienen todo escrito. Lo que se necesita y seguimos necesitando son llevar hacia el terreno lo que llevamos pregonando y platicando durante muchos decenios, en un ambiente y en una situación que encima va en contra de muchos de los avances que se habían realizado en algunos países durante las últimas décadas. ¿Y qué hemos aprendido de la pandemia? Pues algo que ya sabíamos y que debemos seguir repitiendo. Que hay que garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores de salud, que además hay que ocuparse de protegerlos y de que sigan una educación continua de por vida en la cual vayan adquiriendo habilidades y competencias. Los problemas que hemos tenido sobre la protección en la infección y ahora en muchos países, no ha sido el caso de México, pero en muchos países el hecho de que no se han priorizado a los trabajadores de salud en las campañas de vacunación y que ante la falta de recursos humanos, de disponibilidad de recursos humanos, cada vez nos vamos a ver obligados más a consensuar dentro de las diferentes profesiones de salud, y por eso a mí me gusta mucho no solamente hablar de educación médica, sino también de educación en las profesiones de salud, consensuar y optimizar las posibilidades de nuevos roles que en muchos casos pensábamos que era difícil de llevar a cabo, pero que hemos visto durante la pandemia cómo realmente se podía, cómo un dermatólogo con un entrenamiento rápido o un oftalmólogo, como se hablaba anteriormente, podría en un momento de necesidad, con el entrenamiento y el apoyo necesario, llegar a apoyar los servicios de cuidados intensivos en los hospitales.
Esto lo que ha hecho es llevarnos a generar esto que es lo que se publicaba en este documento que yo les mencionaba, que sería lo que se ha llamado el compacto de las 4 dimensiones y los 10 elementos para mejorar la situación de los trabajadores de salud en las próximas décadas y sobre todo en el periodo post-pandemia y con las lecciones aprendidas. Creo que son documentos necesarios e importantes sobre los que les invito a reflexionar. Además, quiero introducir dentro de la conversación un término nuevo que ha aparecido a raíz de un artículo publicado en el JAMA por Donald Berwick. Donald Berwick fue un poco, digamos, la mano oculta detrás del Obamacare, y todas las personas entre ustedes que se dedican a las cuestiones de la mejora continua, la calidad, le conocen porque ha sido una persona esencial a nivel mundial en el desarrollo de la mejora de la calidad en los servicios sanitarios. Pero él introdujo un término que a mí me parece importante y que está muy ligado a algunos de los argumentos que voy a utilizar durante el resto de la presentación. Y él habla de los determinantes morales de la salud, que es un paso más allá de los determinantes sociales y que hablan del compromiso que todos los profesionales de salud tenemos con nuestras comunidades y cómo esos determinantes morales condicionan que, como está sucediendo, ha sucedido durante la pandemia, digamos que la fábrica, el tejido de las comunidades se rompe y esto lo estamos viendo y lo vamos a ver en los próximos años, en la cual hay que retomar y recobrar los servicios sanitarios, hay que ver cómo nos vamos a enfrentar a una crisis económica que probablemente se nos vendrá encima y que en esos momentos a quien se llama es a los sanadores sociales, entre los cuales las profesiones de salud tenemos un papel sumamente importante, pero al mismo tiempo se nos viene encima eso que yo comentaba anteriormente. Es decir, una enorme presión y tensión a nivel de salud mental, de burnout y de la exigencia de dar más cuando ya se está en el agotamiento. Y esos, digamos, determinantes morales tienen una doble vía, desde los profesionales de salud hacia la población, pero también desde la población y la política hacia los profesionales de salud, algo que creo que es muy importante. Otra lección aprendida dentro de la pandemia es que el mensaje sería que la atención primaria de salud es más necesaria que nunca, algo que hemos repetido hasta la saciedad, pero hablando ayer con el doctor Abreu, una de las cosas que habíamos visto es, y la realidad es tozuda, que la atención primaria no ha estado más relegada nunca que durante la pandemia. Y en muchos países se ha visto, digamos, puesta en un rincón, jugando un papel totalmente secundario en el que todavía en muchos países, digamos que la reincorporación a la normalidad no se está dando. Les puedo contar que, por ejemplo, en España un 90% de las consultas de atención primaria siguen siendo totalmente virtuales, que hace más de 2 años que muchos de los pacientes no ven directamente a sus médicos y que el papel que ha jugado la atención primaria en muchos de los países ha sido en muchos casos el ir a apoyar, digamos, desde los hospitales de campaña que se han montado o los servicios de urgencias en las puertas de los hospitales. Esto nos debe hacer reflexionar, porque una de las cuestiones que yo voy a poner encima de la mesa es que desafortunadamente, y tendremos que ver cómo todo esto evoluciona en una situación compleja, la atención primaria puede haber salido malherida de la pandemia, porque va a haber muchos componentes que van a jugar en una nueva reestructuración y en una nueva visión de lo que puede ser la atención primaria, que va mucho más allá del precedente número 2 que quiero comentar, que es el eterno discurso de la atención primaria 3 años después de la declaración de Astana y 43 años después de la declaración de Alma-Ata.
Eso sí, con el componente de lo que estamos hablando de la reinterpretación de la atención primaria y su papel después de la pandemia. Es una cosa muy curiosa que fuera en octubre del 2019, cuando nos vimos por última vez en Durango, que al mismo tiempo se cumplan en estos días, exactamente ayer y antes de ayer, 3 años de la declaración de Astana y en la cual los argumentos que se utilizaban, y simplemente voy a utilizar 3 o 4 porque creo que la realidad es muy testaruda, y que, bueno, pues estamos todos, o la gente que hemos dedicado nuestra vida a potenciar la atención primaria y la salud pública, hemos repetido y seguimos y tendremos que seguir repitiendo estos argumentos, con lo cual les invito a que no se cansen, a que sigan tan testarudos como la realidad, repitiendo unos argumentos que la evidencia científica ha demostrado y sigue demostrando que son reales, pero donde las decisiones de los tomadores de los políticos y en muchos casos de las poblaciones que no apoyan este tipo de avances, nos siguen llevando a que la atención primaria esté poco desarrollada en muchos países, en la mayor parte del mundo, que esté muy poco financiada en algunos que lo están intentando, que tengan y sigamos teniendo enormes dificultades para atraer y retener suficientes recursos humanos de salud. Y esto no es darles una visión pesimista, esto es dar una visión realista para buscar soluciones de nuevo y ante una nueva tesitura. Al mismo tiempo que todos sabemos que la mitad de la población mundial está sin acceso a servicios esenciales de salud, y eso en un contexto donde la evidencia ha demostrado y sigue demostrando que el 80%, del 80 al 90% de las necesidades de salud durante el curso de vida podrían cubrirse a través de una atención primaria de salud resolutiva, que tenga medios, que tenga infraestructuras y que tenga recursos humanos. Y que además esto tiene un papel esencial dentro de lo que ha sucedido a nivel mundial con el envejecimiento de las poblaciones, también en los países en desarrollo, y la multimorbilidad, donde la APS sigue siendo más necesaria que nunca, y especialmente en un contexto de pospandemia, donde los servicios esenciales y el apoyo, por ejemplo, y el seguimiento de las enfermedades crónicas ha sufrido realmente un retroceso muy, muy importante. No ha sido solo el que se han derivado, como hoy hace poco en algunos países, de que se han retrasado en un 60% las intervenciones quirúrgicas. Es que el seguimiento de los pacientes crónicos se ha, digamos, congelado. Las plataformas sobre las cuales basar la atención primaria están sumamente estudiadas y la cuestión es tomar decisiones dependiendo de las condiciones de cada uno de los países, porque los ejemplos que se tienen en un país no necesariamente funcionan en otro. Y al mismo tiempo de cómo la atención primaria, aparte de tener, aparte de tener un apoyo a nivel, digamos, estatal, el desarrollo en muchos casos va a depender de las regiones o de los municipios o de las localidades. Algo que a mí me parece que es un término sumamente importante, que es pensar en global pero desarrollarlo localmente, que es el término local. Es decir, necesitamos sistemas de salud que tengan un modelo de atención basado en la persona, la familia y las comunidades, con la creación de centros de salud de atención primaria, con la creación, dependiendo de las circunstancias, de unos hospitales de primer nivel que pueden servir de intermediarios entre los grandes hospitales de tercer nivel y, sobre todo, que reactivemos y sigamos apoyando las intervenciones comunitarias, donde en muchos casos están los otros componentes, además de la práctica clínica, relacionados con la promoción y la prevención la promoción y la prevención y la educación en salud. La atención primaria más necesaria que nunca, por supuesto, pero volvamos a 4 o 5 temas que tenemos que resolver y que además, si la discusión va a seguir en terminología,
sin que tengamos resueltos o por lo menos tengamos una opción sobre esos temas que yo les pongo en este momento, seguiremos dándole vueltas a un círculo no virtuoso, un círculo vicioso sobre el que llevamos moviéndonos más de 40 años. Se necesita, y perdón por la expresión, reconvertir la atención primaria y la salud pública en algo un poquito más sexy. Es decir, necesitamos atraer y retener de alguna forma a un mayor número de profesionales de salud, para lo cual se necesita además un apoyo institucional relacionado con infraestructura y nuevas tecnologías. Y esto me imagino que el doctor Abreu y el resto de los compañeros van a hablar durante la reunión sobre estos temas, de que hay que fortalecer las capacidades tecnológicas y las capacidades de innovación de la atención primaria a todos los niveles. De que además en muchos casos la solución va a venir no porque generemos más médicos, sino porque generemos equipos interprofesionales en los cuales en muchos casos se puede incluso compartir roles o añadir roles a profesionales que, por ejemplo, en el caso de la enfermería, que pueden llegar a desarrollar, como está sucediendo en Canadá, hay enfermeras que están en los centros de salud y en los hospitales de primer nivel, en el que en este momento están siendo utilizados como prescriptores de medicamentos o como anestesistas en intervenciones quirúrgicas básicas. Nos vamos a enfrentar también a la creación y al enfrentamiento de nuevos roles con nuevos perfiles y nuevos currículos. Y quiero llamar la atención con esto, que lo mencionaré luego, porque Astana no solamente fue 40 años después de Al-Mazrah. Astana ha generado y sigue generando un ruido en el mundo de la interpretación de atención primaria muy fuerte, porque la interpretación de Astana, por ejemplo, en los países africanos, es que ellos ya nunca más van a seguir intentando tener una atención primaria basado en unos equipos interprofesionales en que le haya un médico, una enfermera, un nutricionista o agentes comunitarios. Ante la imposibilidad de llevar médicos y enfermeras, ellos van a optar por intentar lanzar una atención primaria que esté basada en los trabajadores, en los agentes comunitarios de salud. Y esto ha generado, por ejemplo, estuve hace una semana en una reunión de la WONCA, de la Organización Mundial de Médicos de Familia, y eso está generando una tensión enorme en la interpretación de la atención primaria, que, por ejemplo, desde el punto de vista de los médicos de familia, no acabamos de poder entender sin que exista un médico de familia dentro de un equipo que sea la base de la atención primaria. Esto va a ser un nivel de discusión importante que va a ser reinterpretado dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos. Y la tercera es la necesidad de que en muchos casos la atención primaria cada vez más se va centrando en la necesidad de llevar profesionales de salud a zonas rurales, remotas y subatendidas. Y digo esto porque antes nos centrábamos en lo rural y lo remoto, pero Latinoamérica y el Caribe tiene un reto mucho más importante a veces que en las zonas rurales y remotas, en las barriadas de las megaciudades y cómo llevar profesionales de salud a esos lugares donde a veces las condiciones sociales o de violencia son enormes. Repetir los mantras. Esto lo sabemos desde siempre, pero tendremos que seguir presionándolo, pero cada vez más pidiendo responsabilidades sociales y políticas, porque para poder avanzar en esto se necesita un compromiso político claro, con planes de trabajo, con un financiamiento sostenible, con infraestructuras y con recursos humanos, algo que todos sabemos. Por eso quiero que piensen en que la declaración de Astana va a tener unas consecuencias inesperadas que además la pandemia ha reagudizado. El tercer precedente, bueno, pues el tercer precedente era Durango en octubre y en el 2019, donde a mí me permitieron hablar de también algunas cuestiones relacionadas con la atención primaria, y en ese momento estuvimos tratando de dirimir que el lenguaje importa y que en nuestro medio se han establecido una serie de terminologías como la distinción entre la atención primaria de salud
y el primer nivel de atención que está llevando a más confusión que ayuda. La atención primaria de salud es una estrategia, siempre lo fue como se concibió. El primer nivel de atención es, digamos, el primer contacto que la población puede tener con los sistemas de salud. Y ese primer nivel de atención se puede concebir de muy diversas maneras y puede tener una composición y una infraestructura que puede variar, desde una clínica local hasta un hospital de primer nivel, como decíamos, o un centro de salud o una enorme cantidad de variedades. No olvidemos que la atención primaria de salud es una estrategia y que tiene muchos componentes alrededor de la salud, que es la inclusión de los determinantes sociales, de la prevención, etcétera, 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 etcétera. Que el secreto, y mientras no avancemos en esto, no vamos a avanzar, es que el modelo de atención que cada país tenga va a condicionar el desarrollo o no de la atención primaria y la manera en la cual se va a desarrollar. Y en esto hemos visto durante muchos años experiencias realmente lamentables. Y que existen unas falsas premisas y unas falsas promesas. Todo esto fue parte de la discusión en Durango de que uno de los problemas más comunes en los servicios de salud de la totalidad de los países de Latinoamérica y prácticamente del mundo es disponer de personal de salud en el primer nivel de atención, especialmente en zonas desatendidas y para poblaciones vulnerables. Y quiero poner esto en el contexto porque una de las cosas que sucedió mientras estábamos en Durango, que había sucedido unos meses antes, la la OPS había presentado en México, precisamente en México, y lo presentó su presidente, con el apoyo del ministerio, una iniciativa que se llamaba Salud Universal. Está en silencio, doctor José Francisco. Perdón, ¿se me oye ahora de nuevo? Sí, ya escuchamos. Lo siento, no he sido yo, parece que alguien me había... Voy muy deprisa, lo van llevando bien. A ver, la presentación de este informe. Y lo presento otra vez porque creo que es importante reseñar de que esta relación entre la medicina académica y la atención primaria de salud, quizá en este momento en México, han existido otros momentos y probablemente existan también, existe, digamos, un espacio de encuentro común en el que el diálogo de las facultades de medicina para apoyar la atención primaria quizás puede tener una buena receptividad y se puede llegar a un avance de las iniciativas que ustedes puedan proponer. A ver, ahora el problema es que no me pasan las diapositivas. A ver, en ese aspecto, también en México y durante esos días se presentó esta iniciativa que creo que es muy importante volver a reseñar porque estamos retomando todo esto 2 años después de la pandemia. Pero el discurso es el mismo, porque entre medias hemos estado dedicados a otras cosas. Es lo que se llamó el Pacto 30-30-30, que se presentaba en el DF, y que forma parte de una de las iniciativas más centrales que tiene en este momento la OPS en la región. Para mí fue un auténtico honor y un placer ver que alguien que siempre ha sido muy crítico con la OMS y con la OPS hizo un editorial diciendo que esa propuesta del Pacto 30-30-30 era algo que se podía llevar a la práctica y que lo recomendaba para que pudiera ser desarrollado en otros países. Por eso, en los próximos minutos quiero simplemente hacer un repaso sobre lo que es el Pacto 30-30, pero volviendo sobre este tema. Los grandes saltos y, digamos, los argumentos que las facultades de medicina van a tener que tener presentes a la hora de ver cómo van a avanzar y cómo van a apoyar la atención primaria, se basa en 4 puntos que yo les quisiera dejar encima de la mesa. El modelo de atención,
la inversión en recursos humanos y en infraestructura. El problema, y no es ningún problema, es la realidad que ha sido siempre y ahora es más aguda de la feminización de la fuerza laboral en salud, y que a los determinantes sociales de salud estaría bien añadirles lo que hemos llamado los determinantes morales de la salud. Esto quedaba reflejado en la Estrategia Regional de Recursos Humanos de Salud, que va del 2018 a 2023, y que yo quiero poner en relevancia en 4 puntos que van a ser, digamos, el centro de lo que desde la OPS vamos a tratar de desarrollar en los próximos años y que su gobierno, como el resto de los gobiernos de la región, ha firmado y ha corroborado en el último Consejo Directivo de la OPS en septiembre, el septiembre pasado, que es que en este momento hay que recuperarse, hay que recuperar y fortalecer los sistemas de salud, y los logros perdidos de la salud pública y de la atención sanitaria, abordando sobre todo las inequidades que la pandemia ha impactado, que nuestro punto central va a seguir siendo el Pacto 30-30-30 para la APS y la salud universal, que se basa en 3 apartados al que yo quiero añadir uno. Uno es que para el año 2030 se avance en la transformación de los modelos de atención a sistemas de salud basados en la atención primaria, en la persona, en la familia, en la comunidad, de que se reduzcan las barreras de acceso a los servicios de salud en un 30%, de que se destine al menos un 30% del gasto público al primer nivel de atención y que al menos, este es mi añadido, el 30% de los recursos humanos de salud vayan a la atención primaria, y añadiría incluso más, que quizás al menos el 30% de los médicos que haya en un país, que es lo que nos ocupa de la educación médica, sean médicos de medicina familiar y comunitaria. Al mismo tiempo que se hace esto, se han, digamos, renovado las funciones esenciales de salud pública como un componente añadido. Todos estos documentos están disponibles en la red, en base a las redes integradas de los servicios de salud. No es una cuestión de desarrollar únicamente la atención primaria. Es la atención primaria dentro de una red integrada donde no nos olvidemos. A veces, digamos, los ayatolas de la atención primaria nos olvidamos de que el 70% de los presupuestos y de las intervenciones en muchos sistemas de salud están en los especialistas y están en los hospitales. Y eso no se cambia de un día para otro. Y necesitamos seguir teniendo y formando especialistas de primera calidad y teniendo hospitales de altísima resolución. Y por último, que sin el financiamiento público y la protección social, ninguna de estas cosas se va a poder desarrollar. Voy a pasar rápidamente a algunas diapositivas para dejarles en los próximos 5 minutos más, Luis Felipe. A ver si dejamos aquí 3 o 4 propuestas. A ver, aunque esté en inglés, a mí me gusta mucho poner esta diapositiva tan enrevesada porque divide muy bien lo que es el sector educación de lo que es el sector trabajo. De la labor de las facultades de medicina en el pregrado y antes de lanzar a los médicos al mercado de trabajo y lo que puede suceder después. Entonces, en este apartado inicial, ¿de acuerdo? Que es donde muchos nos hemos movido en la educación médica, tiene muchos componentes y muchas veces lo que nos dedicamos es fundamentalmente a generar profesionales que tengan una alta, digamos, calidad científica y profesional. El problema es que los lanzamos a un mundo donde ellos pueden convertirse en gente que tiene empleo, que no tiene empleo, o que está fuera de la fuerza laboral. Y esto en la atención primaria, y por eso quiero hacer hincapié en la cuestión de México, en México ha sido algo realmente tremendo. Es curioso que durante la pandemia, y esto lo he estado hablando con varios de ustedes, durante la pandemia el ministerio contrató a más, se calcula que pudo ser entre 30 y 40.000 médicos. Tuvo una iniciativa que lanzó que trataba de apoyar la atención primaria, esa era la idea,
y sacar a muchos de esos médicos que ustedes conocen muy bien y que se calculaba que podían ser unos 40.000, que se desempeñan en esos cuartitos pequeños que hay en las farmacias del DF y en otros lugares. ¿Cómo manejar todo eso? Es una cuestión realmente compleja. Y la cuestión alrededor de todo eso es cómo... Un segundito que no me pasa la diapositiva. Y es lo que quiero ponerles entre medias, porque hay un complejísimo mosaico de opciones disponibles que en una hora no vamos a poder desarrollar, pero que yo me pongo a su disposición para estar con los grupos de trabajo que desarrollen. Voy a intentar mañana también estar en el taller de atención primaria, pero estas son cuestiones que yo me acuerdo que en Durango tenían un consejo, un equipo que estaba reflexionando sobre el papel que iba a jugar la ANFEM en la atención primaria. Este es un buenísimo momento para recuperar todo eso y para dar pasos más avanzados. Una cuestión es lo que pasa en el pregrado y las múltiples modalidades que eso pueden tener. Y ahí en nuestra región tenemos un ruido muy importante que es lo que yo llamo el modelo cubano. El modelo cubano que muchos países o algunos países han desarrollado, incluido la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tiene muchos detractores. Yo les prometo que no soy un defensor del modelo, sino simplemente un observador de las circunstancias y ver que no podemos tener una discusión si no metemos dentro de ese modelo lo que está pasando en Canadá, que voy a comentar ahora, al mismo tiempo que lo que pasa en México o lo que está pasando en Cuba o las opciones que otros países están desarrollando como podría ser en este momento Australia. Es decir, la situación en el pregrado y cómo manejarlo, yo voy a ponerles una opción encima de la mesa para que si piensan que las facultades de medicina de la ANFEM pueden desarrollarla, creo que es una de las muchas opciones que tienen en el mosaico y que hay que desmenuzar, para lo cual se necesita bastante más de una hora. Lo que sucede después es que en el posgrado tenemos muchas acciones y muchos problemas. Y ahí es donde entra el diálogo que ustedes van a tener que tener con los servicios de salud, bien sean a nivel local, a nivel regional, donde sus facultades de medicina estén localizadas, o si existiera un plan nacional. Pero ahí hay, dentro de las posibilidades, cosas en las cuales hay que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones son controvertidas y llevan, digamos, a discusiones que en muchos casos han hecho fracasar muy buenas iniciativas. Se puede lanzar a los egresados al vacío con un título de médico que van a desarrollar como buenamente puedan y quien les ofrezca trabajo. En algunos países hay un servicio social obligatorio que hay que examinar detenidamente y que yo estoy preparando un análisis de esto a nivel de la región porque me parece un tema importante al mismo tiempo que controvertido. Los ciclos de destinación, una opción que, por ejemplo, ha tenido algún país como Chile, que en colaboración con las facultades de medicina y las universidades, manda a zonas rurales y llevan con ello 40 años, lo tienen muy silenciado, pero les ha servido. Este tipo de ciclos de destinación, yo sé que también se han utilizado en México, en muchas regiones, y que, por ejemplo, la UNAM tuvo durante un tiempo un plan destinado a esto. Le mandamos al medio rural, le formamos, si está 3 años le hacemos médico de familia con especialidad, si está 5 años o 7 años le damos un bono de puntos para que pueda hacer una especialidad. La opción de las residencias y las especialidades y una opción creciente que va más allá de lo que es la especialidad en medicina familiar y comunitaria, que se llama el generalismo. Lo están utilizando algunos países anglosajones y es que los especialistas en medicina familiar y comunitaria, al mismo tiempo que tienen esa especialidad, tienen van avanzando en otras especialidades aunque sigan localizados en medios rurales o en la atención primaria. Y, por ejemplo, se les entrena en emergencias sanitarias o se les forma como obstetras o se les forma como anestesistas y ejercen su labor tanto en la atención primaria básica como en otras. Y luego el papel que juega la educación permanente. Las preguntas son las mismas. Yo recuerdo que llevé con mucha ilusión esta diapositiva a Durango y sigo pensando
que las preguntas que ustedes se tienen que contestar, y no las voy a añadir, esas las van añadiendo ustedes, pero están claras. ¿Qué va a hacer su facultad de medicina y qué va a hacer la ANFEM? ¿A qué están dispuestos? Y si están dispuestos, ¿qué plan van a seguir? ¿De qué manera lo van a hacer? Y lo tienen pensado y superpensado. De hecho, probablemente incluso lo tienen escrito. Pero lo más importante es a qué nivel de profundidad van a tratar de desarrollar su apoyo específico hacia la atención primaria, para que no se quede en lo etéreo. Para ello es las preguntas de siempre. ¿Por qué? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y con qué medios? Y esto es repetir un mensaje que yo quise dejar en Durango y que sigue permanente. Es decir, ¿cómo vamos de algo como los Doctor House que vamos a tener que seguir generando algo que se parezca a la segunda diapositiva, que es cómo generar profesionales, en este caso médicos, que puedan ir a trabajar en la atención primaria fundamentalmente para apoyar las zonas desatendidas y en poblaciones vulnerables? Y que esto es una cuestión de equidad y también de determinantes morales, de la obligación que como profesionales de salud, como educadores y como ciudadanos tenemos para las poblaciones. Y ahí entra un concepto que es el de misión social, social accountability, compromiso social o como lo quieran llamar, que lleva dando vueltas durante una década. Y que yo, como les comenté, esta cuestión del social accountability, de la misión social, durante estos 10 años ha tenido un largo recorrido. Lo que les puedo decir es que desde la OPS ya hemos validado y seguimos desarrollando un cuestionario que yo les propongo que podamos utilizar con la ANFEM cuando estén dispuestos y en sus facultades, donde las facultades de medicina pueden probar hasta qué nivel no solamente hablan de la misión social, sino cómo lo desarrollan. Este cuestionario tiene 6 dimensiones, 11 componentes, no es el momento de hablar de los detalles, y tiene 4 fases de desarrollo que le acaban dando una composición de dónde están. Para que tengan una idea, en el pilotaje, estamos creando una plataforma en colaboración con una organización que se llama The Network y con el Consenso Global de Misión Social que se generó en el año 2010, una plataforma donde las facultades de medicina van a poder entrar y hacer su propia evaluación, y yo estará en español en los próximos meses. Y una de las facultades que hemos utilizado como pilotaje a nivel global ha sido la UNAM y una facultad en Brasil, la de Río Grande do Norte, y la Facultad de Medicina de la Universidad del Litoral en Argentina, porque habían estado colaborando en el desarrollo de ese cuestionario. Lo que le quiero decir es que la misión social sigue siendo algo que es no solamente un concepto etéreo, sino que hemos avanzado en la disponibilidad de indicadores e incluso de instrumentos que ustedes en sus facultades de medicina pueden utilizar para hacer su propia autoevaluación, para ver dónde están y cómo pueden generar planes para desarrollar, porque eso es lo que va a apoyar la atención primaria y la generación de profesionales que puedan trabajar ahí. Lo segundo es la educación profesional, la educación interprofesional y la torre de Babel. Si con la misión social tenemos una torre de Babel en la interpretación de los términos, con la educación interprofesional ya no les quiero contar. Lo que cada vez deberíamos tener más claros es que cuando hablamos de educación interprofesional, cada uno lo estamos interpretando de una manera que nos parece, pero que en el fondo de lo que estamos hablando es de competencias transversales que se desarrollan durante el periodo del pregrado, entre diferentes estudiantes de diferentes facultades de medicina, y donde el papel de la universidad, no solo de la facultad de medicina, es sumamente importante. Y que esto, además, y ustedes tienen una posibilidad enorme por lo que se ha avanzado en la acreditación de las facultades de medicina en los últimos años, y valedores como la doctora Durante
que lleva tiempo tratando de introducir dentro del sistema y de los sistemas de acreditación de las facultades de medicina en México cuestiones relacionadas con la misión social y la educación interprofesional. La acreditación, y en esto yo creo que las facultades de medicina y la ANFEN tienen un papel importante en seguir apoyando que los cambios que se puedan dar también para apoyar la atención primaria en México deben ir apoyados por indicadores que les sirvan a ustedes para convalidar lo que están haciendo con respecto a otras facultades que no lo están haciendo en este tipo de cuestiones. Y que los estudiantes y los residentes son el gran secreto. Incluso este toolkit también está desarrollado en español. Estará también disponible en los próximos meses, que puede ser utilizado con sus propios estudiantes para seguir trabajando en estas áreas. No me da tiempo a hablar de todas las iniciativas, tenía un montón de ellas, pero es lo que les decía. Les invito a que cuando quieran podamos hacer otras sesiones, aparte de este encuentro, con los equipos o como ustedes quieran organizarlo, pero quiero dejar encima de la mesa 3 de las iniciativas que a mí más me han impresionado cómo han seguido y han sobrevivido durante la pandemia. No voy a entrar en los detalles de lo que hacen, que si quieren ya les digo en otra sesión lo hacemos, pero les invito a que busquen a la Facultad de Medicina de Northern Ontario en Canadá. Una facultad de medicina pequeña, que no tiene paredes, en la cual el 60% de los estudiantes son gente de las comunidades locales, un 40% son de las comunidades indígenas, que están trabajando en los centros de salud al mismo tiempo que están estudiando y prácticamente estudian virtualmente. Solo tienen encuentros en 2 sedes que tienen 2 veces al año. Y los resultados que están obteniendo son impresionantes. Impresionantes. Se puede, hay que tenerlo. También es verdad que es más fácil hacerlo en una facultad de medicina de nueva creación y específicamente para crear médicos que vayan a la atención primaria en un área geográfica y demás. Lo segundo es la creación de centros de medicina rural en la cual haya una línea de trabajo. Esto pasa en la Universidad de Illinois. Podrían poner muchos más ejemplos en Estados Unidos y también en algunos otros países. Pero ahí lo que tienen es, de los 300 estudiantes de medicina que tiene la Facultad de Illinois, hay un programa especial en el cual 50 tienen una facultad de medicina rural y esos 50 están extraídos de las comunidades rurales de Illinois y son los que llevan durante 30 años nutriendo los centros de salud. Es el concepto de grow your own, es decir, cultiva y cosecha a los tuyos y cada vez más. Y creo que en México modelos de este tipo que se han tratado y se han intentado en momentos anteriores pudieran tener un efecto importantísimo. El último ejemplo, para dejar un poquito de tiempo a las preguntas, y disculpas por haber ocupado tanto tiempo, pero creo que estos son ejemplos muy importantes, es lo que ha sucedido en los últimos 5 años en Australia. Australia en este momento, desde el Ministerio de Salud, tiene un viceministerio de salud rural, exclusivamente de salud rural. Lo digo porque ellos han diferenciado lo que es la parte de atención primaria a las zonas remotas y rurales donde tenían problemas, porque ellos en su caso no tenían problemas en abastecer los centros de atención primaria en las ciudades. Y tienen un viceministerio, un viceministro de salud rural, que tiene un plan que yo les invito a que busquen en el internet y lo lean, en el cual está perfectamente estudiado el número de gente que necesitan, ¿de acuerdo? Cómo se les está formando, cómo se les está reclutando, cómo se les está protegiendo cuando salen, cómo se les da una carrera profesional, y creo que son los ejemplos claros que se pueden utilizar para ese diálogo que va a ser absolutamente necesario. Si hablamos de atención primaria entre la comunidad académica y científica y los servicios de salud. Lo que les invito es que sigan con mucha fuerza y con mucho ánimo. Muchos de ustedes en México llevan muchos años luchando y peleando desde las facultades de medicina, pero también desde sus prácticas clínicas para avanzar en este área.
y merecen todo nuestro apoyo, respeto y admiración. Y nada, a su disposición para seguir avanzando en otras sesiones o en otros espacios alrededor de estos conceptos. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a leer las preguntas que han llegado a este momento. La primera fue del doctor Víctor Lara. Déjenme buscar por aquí. Hay varias. De Ramón Esperón, dice: la pandemia por COVID debería reforzar los esfuerzos por promover la atención primaria en salud y la misión social de las escuelas de medicina. Sin embargo, la política de distanciamiento social y el miedo al contagio alejó a la población de los servicios de salud y las universidades, y viceversa. ¿Cómo se restituirá esta interacción y más aún cómo se hará más fuerte que antes? Luego está Víctor Lara, que nos dice: en la visión de OPS, ¿cuál sería la expectativa de implementación de atención primaria en los países latinoamericanos y en cuánto tiempo requeriría, así como cuál sería el camino de la enseñanza de la medicina en nuestros países, ya que la multidisciplinaridad será el futuro de la atención en salud? Si quieren, dejamos estas tres y luego seguimos leyendo las que siguen para que pueda responder. Sí, ojalá alguno tuviéramos una bola para ver el futuro y ver cómo vamos a salir de los efectos y del impacto que ha tenido la pandemia a todos los niveles. La cuestión está clara. La semana pasada estuve participando en el Congreso de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Brasil. Y de repente alguien utilizó una expresión que yo había olvidado, o que poco a poco, dentro de este discurso de lo políticamente correcto que muchos en el que vamos cayendo, se nos olvida que existen conceptos importantes que no debemos olvidar. Ha habido un retroceso. Ese retroceso va a haber que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Bueno, pues con organización, con educación y con lucha. Y esa era una palabra que a veces se nos olvida. Y lucha más que nunca, y más fuerte ahora. También tratando de aprovechar, y se lo digo porque contestando esa pregunta claramente, la ventana de oportunidad que vamos a tener desde las instituciones académicas para manejar este tipo de cosas, igual que la reestructuración o la recomposición de la educación dentro de sus facultades, esa ventana de oportunidad no va a ser tan larga como pensamos. Nos hemos enfrentado a una situación de emergencia, hemos salido vivos como hemos podido, y ustedes todos, la mayoría de decanos de medicina, saben lo que han pasado tratando de hacer sobrevivir sus facultades de medicina, sus profesores y sus estudiantes durante este proceso, incluidas las prácticas y demás. Y entonces la cuestión es que se nos va a olvidar rápidamente por dónde hemos pasado, y se va a volver o se va a perder esa ventana de oportunidad. Por eso no sé cómo nos vamos a recuperar, hay una ventana de oportunidad, estamos muy cansados, pero este es un momento en el que esa última palabra de lucha se va a necesitar más que nunca. La segunda es cuáles son las expectativas de OPS. Las expectativas de OPS son las que han sido siempre, y cada vez más, y a mí me alegró mucho porque no es un discurso que se suele oír de esa manera, que en el último consejo directivo, la directora, que ya es casi saliente, porque la directora actual de OPS sale el año que viene, hizo un llamamiento a los países de decirle: mire, las expectativas que OPS tiene es que los países y los ministerios de salud y los gobiernos dejen de hablar de la atención primaria en sus discursos y firmar todas estas cosas, y todos estos papeles y todas estas iniciativas, y realmente, después de 40 años,
podamos ver algo, porque la realidad es muy cruda. Es muy cruda en la inversión en recursos humanos y materiales, etcétera, etcétera. La OPS, nosotros somos un secretariado. Nosotros lo único que podemos hacer es ser los vocales y los intermediarios de lo que los ministerios de salud deciden poner encima de una mesa y avanzar. Y lo que yo sí les puedo decir, que es una autojustificación que a veces encuentro en mi propio trabajo, es decir, ¿para qué sirvo yo aquí? Dice, bueno, pues para dar alguna charla y estar con ustedes, pero al mismo tiempo para tratar de que cuando salen esas declaraciones o esos documentos exista un espacio y se siga hablando de la atención primaria, de la salud comunitaria, de la educación médica, porque a lo mejor si algunos de nosotros no estuviéramos, eso hubiera desaparecido de la conversación. Eso se lo puedo asegurar. Y en ese aspecto, bueno, yo creo que las preguntas quedan más o menos puestas. ¿Alguna más? Alfredo Ham Nolasco dice, en México la atención primaria en salud es irse a las comunidades y no es atractivo para los médicos, no pagan lo suficiente y todos quieren traer un BMW y un Audi, como el cardiólogo cirujano plástico, y vivir con los beneficios de las ciudades. Hay que cambiar ese contexto. Jorge Valdés dice, la atención primaria en salud tiene que ser tan atractiva y que permita el desarrollo profesional como cualquier otra de las áreas de la medicina. La atención primaria en salud no es solo en las comunidades rurales. Recordemos que un poco más del 75% de la población en México vive en las ciudades. Debemos tomar en cuenta ese proceso acelerado de urbanización del país. Otra vez Alfredo Ham nos señala lo siguiente: ¿cuántas plazas se ofrecen de medicina familiar contra las demás especialidades en el ENARM? ¿Cuál es la oferta de trabajo de los egresados en las instituciones y en la medicina privada en México? De ahí partamos. Carlos López. Es posible pensar en una megaestrategia de política pública que articule un programa de capacitación innovador y disruptivo que nos permita generar procesos de capacitación continua para producir recursos humanos comunitarios enfocados a la atención primaria en salud. Es decir, existe evidencia empírica mínima que pueda soportar estos modelos disruptivos de capacitación para la formación de recursos humanos comunitarios, como lo realizarían los países de África. Sería muy interesante generar profesionales de la salud comunitarios, porque eso permitiría no solo mejorar la salud de las comunidades, sino también permitir un ingreso económico mediado por generación de los recursos humanos, además de comenzar a superar el problema de la falta de personal sanitario a zonas remotas, en donde no solo es problemático el acceso, sino también la necesidad de reconocimiento del personal sanitario como una figura de confianza para la orientación en salud de la comunidad. Bueno, esto daría para varias tesis doctorales, por lo menos. A ver, cuatro apuntes muy rápidos. La cuestión de los roles. A ver, no, primero la cuestión de las condiciones de trabajo y demás. No es nada nuevo. Esto seguimos ahí y por eso lo que quería, les mencionaba el ejemplo que yo les invito de verdad que se lo estudien. Disruptivo en México. A ver, Australia fue hace 20 años uno de los mayores ladrones de médicos en el mundo. Llegó a tener casi un 60% de sus médicos reclutados externamente. Se hizo un llamamiento, esto les puso un poco sonrojados porque iban capturando médicos por todos los lados, sobre todo para llevarlos a las zonas rurales y demás, y decidió establecer una política interna de creación de sus propios médicos y de desarrollo, que es donde están ahora. Incluido esto de la salud rural, donde tienen toda una serie de pipelines para sacar a ese tipo de personal.
al que se le acompaña, como decía, de un plan, de unas condiciones de trabajo, de una carrera profesional y de una infraestructura. Lo que quiero decir es que es posible. ¿Qué sucede? Eso es un país rico, o entre comillas rico, o se puede permitir el lujo de haber hecho esto. Pero se puede permitir el lujo también porque ha sido una decisión política, que es lo que vemos. Uno puede decidir reducir, que esto es otra de las cosas que ha pasado en los países durante la pandemia, que se ha aumentado el presupuesto hacia los hospitales y se ha extraído dinero del poco que ya había en la atención primaria y en la academia. O sea, con lo cual estamos ahí en una situación realmente compleja. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en algunos países? Alguien que me mencionaba África, donde yo no tengo médicos, o no los puedo generar, o no quieren ir, como era el caso de Brasil antes del Mais Médicos, y sigue siendo. Tengo suficientes médicos. Argentina es otro país. México podía ser otro país. México tenía muchos médicos, pero no querían ir a desempeñarse en este tipo de circunstancias. La única opción es la opción política. Alguien mencionaba una megaestrategia que es necesaria para hacer de paraguas a las iniciativas que se pueden desarrollar, y sigo haciendo mucho hincapié en esto, a las iniciativas locales, municipales y regionales, que no necesariamente tienen que esperar a esa mega estructura que ayudaría enormemente. Pero es la cuestión de los roles, y aquí entra el corporativismo y especialmente el corporativismo médico. ¿De acuerdo? En atención primaria, en muchos países se han llegado y se están utilizando, incluido el mío, o en España o por ejemplo en Canadá, la enfermería prescriptora. Es decir, las enfermeras prescriben, porque están en sitios donde no hay un médico, prescriben. Las enfermeras son anestesistas, o los médicos de familia son anestesistas en un hospital de primer nivel, porque es la única manera que tenemos. O hacen evacuaciones médicas de emergencia en helicóptero porque están entrenados para ello, pues están en una zona remota. Es decir, la cuestión de los roles es algo con el que vamos a tener que seguir jugando. Y quizás sacar adelante lo mejor de lo menos malo en vez de empeñarnos en tener equipos de salud que sean iguales para todos. A lo mejor en la Amazonia el equipo de salud tiene que tener una composición diferente a la que, o en la selva mexicana, que la que tiene en el DF, en el medio urbano. ¿Vale? El apunte sobre el 75% en las zonas urbanas, que ese me parece una cosa muy, muy, muy importante y muy compleja. Y se lo digo porque cuando estamos hablando de la generación de médicos, de al mismo tiempo tener una estrategia de atención primaria con condiciones de trabajo buenas en los médicos mexicanos, no sé si ustedes son conscientes de que en este momento en México existe una caza y captura de los médicos jóvenes mexicanos para llevárselos a los países ricos. En este momento el Reino Unido tiene una serie de propuestas claras ofertando llevarse a médicos mexicanos, enseñándoles el idioma, entrenándoles, etcétera, 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 para llevárselos al Reino Unido, que se ha salido con el Brexit, pero que necesita 5.000 médicos de la atención primaria porque sus médicos generales están abandonando la práctica. ¿De acuerdo? Y México es uno de los países. Le podría contar otros ejemplos, como los que no sean los de los canadienses y los norteamericanos. Los alemanes se han movido a Chile y están capturando enfermeras a tutiplén. Y esto es una realidad con la que nos vamos a tener que enfrentar. Si las condiciones de trabajo y de remuneración en el país de origen no son atractivas, el surplus de profesionales de salud tiene ahora mismo un mercado global en el que se puede mover. Y países como México y facultades de medicina como las suyas que crean profesionales están quizás no en el punto de mira del país, pero sí en el de otros países. ¿De acuerdo? Entonces, la migración. Se nos ha terminado el tiempo, José Francisco. Perfecto. Pero me comprometo a nombre del cuerpo académico a que haremos una sesión y convocaremos para discusión específica de lo que es atención primaria y todas las implicaciones que tiene. Te voy a tomar la palabra y te estaremos invitando
los primeros meses del próximo año para organizar esta sesión y hacer un debate sobre todo esto más específico. Sí, muchas gracias y muchas gracias al presidente Jorge y al resto de compañeros por la invitación. Y yo les invitaría a que esa sesión, aparte de hoy que hemos hecho de lo de la atención primaria y demás, lo centremos un poquito, que lo discutan entre ustedes también en esta sesión, sobre la cuestión de ver cómo entrar con la cuestión de la misión social y de la educación interprofesional en el hecho no solamente de hablar de ello. Ahora sí que les puedo proponer que y además lo pueden manejar desde la ANFEM, que la ANFEM haga el estudio. Yo les doy los instrumentos y les apoyo. Hacer un estudio que ustedes mismos pueden publicar con un informe, etcétera, 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 en el cual una parte importante de sus facultades utilice el ISAT, utilice la plataforma, se saquen unos resultados y tengamos una visión clara de qué estamos hablando en el tema de esa misión social, que para mí sigue siendo, digamos, un argumento importante con la educación interprofesional para apoyar la atención primaria precisamente y las zonas desatendidas y las poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias. Te tomamos la palabra y lo aplicaremos y lo publicaremos, por supuesto. Gracias. Muy bien.